El segundo tema de la clase de hoy es estados planos. Como estoy con el internet de Telecentro, si se corta avísenme. No sé qué tan estable va a ser esto. Y para arrancar estados planos vamos a arrancar con un concepto bien teórico de lo que es un estado plano y después hablar de los estados planos comúnmente vistos. Y es que básicamente cuando nosotros teníamos nuestro tensor, y esto es lo mismo para tensor de tensiones o tensor de deformaciones, creo que lo más usual para nosotros es pensar en el tensor de tensiones, pero bueno, en cada plano teníamos un vector tensión, o en cada plano teníamos un vector de deformación, pero básicamente cada plano tenía una magnitud vectorial asociada, que en principio estos vectores pueden tener cualquier dirección. Ahora, en un estado plano, se define un estado plano como un estado tal que las magnitudes asociadas a cada plano están contenidas en un plano. Es un trabalenguas, pero básicamente es un estado plano si estas tres flechas no tienen cualquier dirección, sino que estas tres flechas las puedo calcular contenidas, como que todas los vectores de tensión tienen direcciones asociadas a un mismo plano. Si todos esos vectores están asociados a un plano, es un estado plano, y esto sucede cuando el tercer invariante es igual a 0 y el segundo es distinto de 0. No está tan relacionado con las direcciones principales, sino que más con los invariantes. Si tengo el tercero igual a 0 y el segundo distinto de 0, tengo un estado plano y entonces todas estas flechas están contenidas dentro de un mismo plano. Si tengo este caso, este cubo que tengo acá, que lo tengo escrito en las coordenadas genéricas, lo que puedo hacer es un cambio de base a un nuevo eje cartesiano, que justamente el plano XY es el plano que contiene a todos mis vectores tensiones, y entonces me queda un plano Z o un plano 3 en función del libro, esto lo llaman X y Z o 1, 2, 3. Un plano Z que no tiene ningún vector asociado. O sea, si estamos en tensiones, esto estará libre de tensión. Si estamos en deformaciones, esto estará libre de deformaciones. Y entonces un estado plano se define genéricamente de esta manera. Tengo el tercer invariante igual a 0 de deformaciones o de tensiones. Esto me genera que todos estos vectores estén contenidos en un plano, y entonces lo puedo referenciar a un eje cartesiano donde una cara no tiene ninguna magnitud. Genéricamente es esto, y va a ser lo mismo para deformaciones que para tensiones, simplemente me cambia cuál es el. Entonces, en el caso de el estado plano de deformaciones, la cara que es 0, la cara que no tiene nada no tiene deformaciones, y por lo tanto la cara que ahora llamé 3, y todo lo que está asociado al 3, porque esta componente de acá era epsilon 3,3, es igual a 0, y epsilon 1,3 y epsilon 2,3 es igual a 0. Entonces, en el caso de estado plano de deformaciones, todos los epsilons asociados a la dirección 3 o dirección Z, en función de si estamos usando principales o cartesianos, la idea es la misma, todos los epsilons asociados a esa dirección son iguales a 0. Esa es la definición, y ahora empezamos a sacar un par de conclusiones. Si estamos usando la ley de Hooke, y ya estamos metiendo hipótesis materiales, si estamos utilizando la ley de Hooke, que es esta matriz que estamos viendo acá, esta es la matriz de Hooke, escrito con los parámetros de la ME, porque es más sencillo y más chico, más compacto.
filtro con los parámetros de la M es esto, y podemos ver que si esta es nuestra relación material, entonces estas dos componentes también resultan ser nulas, porque sigma 1,3 no es otra cosa más que mu epsilon 1,3. Si este es 0, este tiene que ser 0. Entonces, estas dos componentes transversales también son 0 por consecuencia. O sea, porque estamos en un estado plano con la ley de Hooke. Pero, sigma 3,3 no es igual a 0. Puede llegar a pasar, depende de cómo lo combinamos, pero en principio, el sigma 3,3, utilizando justamente la ley que vemos arriba, se puede deducir como esta cuenta que tenemos ahí. Que todo esto lo hice a mano ayer y está bien hecho. Puedo tener errores, no lo hice ayer, pero lo hice esta semana, y puedo llegar a tener algún error, lo revisé, pero bueno. Entonces, sigma 3,3 no es igual a 0, pero la puedo calcular en función de epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, puedo resolver un sistema reducido, donde de este lado solo pongo las componentes no nulas, y de este lado pongo las componentes asociadas a esta, y estoy sacando del sistema a sigma 3,3, pero tengo que recordar que no es igual a 0. Sigma 3,3 es una componente no igual a 0 que no estoy poniendo en este sistema porque puedo no hacerlo, porque sigma 3,3 me queda, al quedarme definido por epsilon 1 y epsilon 2, lo puedo terminar escribiendo a sigma 3,3 en función de estos tres, y por lo tanto la tensión asociada al plano 3 no es independiente de estos tres componentes, y puedo trabajar con un sistema reducido. Podemos notar que como estamos utilizando estado plano de deformaciones, el estado plano de deformaciones es el más sencillo de implementar, porque para pasar de esta matriz a esa matriz reducida, como tengo ceros acá, lo único que tengo que hacer es tachar esto, y al tachar filas y columnas, automáticamente llegamos a esta matriz que representa la ley de Hooke para el estado plano de deformación. Sencillo, pasar de arriba a abajo. Y para la mayoría de las cosas que estoy planteando la matriz de esta forma, es decir, sigma es función de epsilon y no epsilon función de sigma, porque la gran mayoría de las cosas que utilizan esto, de los métodos numéricos que utilizan esto, utilizan al epsilon como incógnita. Entonces el dato de entrada es epsilon y el dato de salida es sigma, y por lo tanto me conviene hacer sigma función de epsilon. Dato de entrada epsilon, epsilon tiene algunos valores ceros, otros valores no ceros, lo multiplico por la matriz, calculo sigma. Y este es el estado plano de deformación. Si escribimos lo mismo, en vez de función de parámetros de la M, lo escribimos con elasticidad de Poisson, me queda esto, y vemos que me queda más grande, pero la relación es la misma. Relaciono 3 parámetros con 3 parámetros y me queda un sistema reducido. La manera de calcular esa matriz que ven ahí es nuevamente cortando filas y columnas de la matriz que vimos la semana pasada para Hooke. También podemos plantear esto con la relación inversa, y esto se suele llamar matriz de rigidez material, o sea, es algo del material, no del elemento estructural, es la matriz de rigidez. Se puede escribir al revés, la inversa de esa matriz, y no sé cómo se llama esta matriz en castellano, porque cuando estudié estas cosas, el libro de referencia era en inglés, y no sé el nombre en castellano, así que les puse el nombre en inglés de Compliance Matrix, pero bueno, tiene un nombre, no sé si les importa mucho el nombre, y es la inversa de esta matriz. Agarro lo de arriba, le calculo la inversa, y llegamos a esto, y ahora sí, escribimos epsilon como función de sigma.
epsilon como función de sigma, y me queda esa misma matriz, y tenemos un sistema reducido. Viendo estas matrices, podemos ahora sí deducir, utilizando este sistema reducido de esta forma, que si epsilon 3,3 es igual a 0, calcular un sigma en función de sigma 1 y sigma 2. Esto es, me pongo el white un segundo, epsilon 3,3 lo calculo en función de sigma como sigma sobre E menos mu sobre E de sigma, o sea, sigma 3, de sigma 1 más sigma 2. Así es como calculamos epsilon, usando la relación epsilon en función de sigma. Si esto le igual a 0, perdón, y ahora lo borré. ¿Qué pasa acá? Disculpen, voy de vuelta. Epsilon 3,3 es igual a sigma 3 sobre E menos mu sobre E. Sigma 1 más sigma 2. Esto es igual a 0. Como estoy igualando a 0, esto lo puedo sacar con esto, y me queda que epsilon 3 es igual a mu sigma 1 más sigma 2. Y puedo entonces escribir la tercera tensión que no está dentro del sistema en función de las dos tensiones que sí tengo en el sistema, que es lo que teníamos ahí. Hay que recordar que este señor no es 0, no está entrando en el sistema, pero no es 0, y si después tengo que hacer cosas como trabajo o cuentas con las tensiones, tengo que volver a construir mi tensor de tensiones entero, entonces le tengo que agregar esta componente que no estoy metiendo en el sistema reducido. Esto es estado plano de deformaciones desde el punto de vista matemático. Pasamos a estado plano de tensiones. Es la misma idea. Parto de la matriz de elasticidad completa que vimos la semana pasada. Pero ahora lo que sabemos que es 0 es el sigma 3, el sigma 1,3 y el sigma 2,3. O sea, estos valores de acá son 0, y vuelvo a escribir esto como mi sigma en función de epsilon, porque es lo que usualmente uso en métodos numéricos. En este caso, vuelve a pasar que si estas componentes son 0, entonces estas componentes tienen que ser 0. Pero ahora la que no es 0 es esta. Me estornudo que no salió, y ahora me pica la nariz. Sigma 3,3 es igual a 0, pero epsilon 3,3 resulta distinto de 0, y no hay que olvidarnos que epsilon 3,3, o sea, este es igual a 0, este es igual a 0, pero este no es igual a 0. Entonces, ahora el tema de reducir la matriz, esta matriz de rigidez, no es tan sencillo. Porque no puede, o sea, estas dos filas y estas dos columnas, las puedo cancelar libremente, pero no puedo tachar esto felizmente de esta manera, porque este señor no es igual a 0. Entonces, pasar de esta matriz, borro un segundo, pasar de esta matriz espacial a la matriz reducida como sigma función de epsilon no es tan trivial como tachar filas y columnas. Como no es tan trivial numéricamente el estado plano de tensiones, y digo numéricamente porque numéricamente mis valores valores datos, los inputs son epsilons, numéricamente mis inputs son epsilons, y este señor no lo conozco. Entonces tengo una incógnita en mis valores de formación, y el estado plano de tensiones me genera problemas, me genera
ciertas complicaciones adicionales que tengo que tener en cuenta cuando hago problemas numéricos. El comentario lo hago simplemente porque yo trabajo con temas numéricos y sabemos que el estado plano de tensiones agrega ciertos temas adicionales, y es por esto que hay ciertos programas comerciales que no incluyen estado plano de tensión, sorprendentemente, y lo único que requiere es una iteración adicional. Pero bueno, de esta manera no es tan sencilla, entonces podemos igual sacar una relación, y cuando hacemos el sistema reducido de solo lo que tiene 1, 2 con solo lo que tiene 1, 2, llegamos a esta matriz de rigidez, y es la matriz de rigidez para el caso de estado plano de tensión. Única diferencia, esta matriz de rigidez no es tan solo tachar filas de columnas, tengo que tener en cuenta el hecho del epsilon 3,3 distinto de 0, pero bueno, lo tengo en cuenta, hacemos álgebra y llegamos a esa matriz de rigidez, que es la matriz de rigidez para el caso de estado plano de tensión. Así como puedo escribir esta relación en función de la matriz de rigidez, puedo escribir esta relación en función de la inversa, con esta compliance matrix, que no sé cómo se llama, que es la que tienen abajo. Es muy probable que en los cursos de grado les muestre la matriz que tienen abajo, porque en el caso de la compliance matrix, como justamente cuando lo escribo de esa manera, que no sé cómo se llama, no sé si se llama matriz de flexibilidad, como no sé el nombre, prefiero no decirlo. Cuando lo escribo de esta manera, si tengo 0, es 1, 2, 0, 0. Como si tengo 0 y 0, acá sí me puedo poner a tachar filas y columnas libremente y pasar del estado espacial al estado plano de tensiones. Con esta matriz sí se puede hacer, entonces en los cursos de grado se suele trabajar como epsilon función de sigma y no genera complicaciones para deducir esta matriz. Pero esto lo puedo hacer en este caso de elasticidad de esta manera sencilla, tengo plasticidad, lo meto en un método numérico, no tengo otra más que iterar y es complicado. Pero bueno, de la misma manera que antes había utilizado en el estado plano de deformaciones, había utilizado que epsilon 3 era igual a 0 para despejar, el sigma 3,3, en este caso lo que planteo es que sigma 3,3 es igual a 0 para despejar el valor de epsilon 3,3. Y lo calculo y seguimos adelante. ¿Hasta acá vamos bien? O sea, esto Sí, de sí. reducir la matriz es simplemente para simplificar matemáticamente o computacionalmente las cuentas, Correcto, no es más que nada eso. más. En principio, por ahora, no es más que eso. Vamos a ver en un ratito que, de hecho, hay ciertos casos de la vida real que vos sabés que es estado plano de tensión o es estado plano de deformación, entonces no solo simplificás las cuentas, sino que medio que terminás simplificando el problema. Porque si no, como que le estás teniendo que recordar, o sea, si tu problema es estado plano de deformación, no da tener que decirle en cada instante al programa, acordate que este es 0, y que este es 0, y que este es 0. Le decís directamente, es estado plano de deformación, y el programa entiende, estas cosas son ceros, entonces tengo que hacer estas cuentas. En la vida real terminás simplificando el problema no solo por las cuentas, sino porque no tenés que meter ceros en lugares que ya sabes que son ceros. ¿Se entendió el intento de aclaración? Sí, sí. Sí, sí, Bien. perfecto. Pero por ahora es un tema de simplificar cuentas. Esto que hicimos recién es estado plano de deformación y estado plano de tensión para material isótropo. Si pasamos a otro tipo de material, la idea es exactamente la misma. Me quedó mal la diapositiva, por ahora ignoren esto. Es exactamente la misma. Yo tenía inicialmente un epsilon espacial de 6 componentes y un sigma espacial de 6 componentes, y acá tenía una matriz
ortótropa que tenía 9 componentes independientes, si no recuerdo mal. Cuando empiezo a tachar entre sí, me queda ahora una matriz reducida que tiene 4 componentes independientes. Estas dos son iguales porque estoy asumiendo elasticidad de Green, entonces la matriz es simétrica. Entonces tengo una matriz con 4 componentes independientes, y cuando escribo esto, como lo suelen escribir, lo tenía que cambiar, 9 en el espacio, 4 en el plano, y cuando escribo esto, lo suelen escribir de esta manera. Básicamente son 4 constantes totalmente independientes, pero las suelen escribir en función de el modo de elasticidad en una dirección, el modo de elasticidad en la otra dirección, el coeficiente de Poisson XY, que no es igual al coeficiente de Poisson IX. Cada cruzado tiene un Poisson distinto, pero como esto y esto tiene que ser igual, se tiene que dar esta igualdad, y ya le pifié acá, lo voy a corregir, pero sepan que este es 1, 1, porque justamente esto acá. Esto tiene que ser igual a esto. Entonces, al tener esta igualdad, el Poisson de IX no es independiente del Poisson de X. Y después tenemos, bueno, el E y el G. Y acá me falta, también agregaremos, cuando lo vuelva a subir a la tarde, el G. Acá no, el G que sí es independiente, acá no me falta nada. Tengo 4 parámetros independientes, E1, E2, un Poisson, porque el otro Poisson depende de este, y G. 4 parámetros independientes. Y esto es ortotropía en el plano, y en el campus tienen, no sé si 2 o 3 ejemplos de materiales ortótropos que subió Tomás del Carril, que era el profesor que daba esta materia antes, que está divertido para ver. Plantea la matriz esta para materiales ortótropos, y da el caso de madera, y va en la dirección de la fibra y perpendicular a la dirección de la fibra, y después plantea un compuesto laminar, donde el compuesto laminar está hecho con fibras en una única dirección, y esto termina teniendo un comportamiento ortótropo. Y después plantea otro compuesto laminar, pero de 2 direcciones, es decir, estas fibras las pone así, y después las mismas fibras las pone así. Y podemos ver que acá, en la madera, que voy a llamar caso 1, y en este compuesto laminar, tenemos un comportamiento en esta dirección y un comportamiento distinto en esta dirección. Entonces tenemos un plano de ortotropía. O sea, las direcciones ortótropas son la dirección de la fibra y perpendicular a la fibra. En cambio, en esto de acá, esta dirección resulta igual a esta dirección, pero obviamente eso no es isótropo. Entonces, lo que me resulta es que estos dos son planos de ortotropía, pero, voy a cambiar el color ahora sí. Esta dirección de acá sigue siendo un plano de simetría, por lo tanto, pueden ver matemáticamente cómo resulta que esas dos direcciones violetas también son planos de ortotropía. Las cuentas están en el campus, en la parte de abajo, porque separé lo que hizo Tomás, que lo dejé todo abajo porque sigue sumando, de las presentaciones que estoy dando yo. Y este ejercicio la verdad que me gustó. Entonces, esto es la visión matemática. Ahora, como dije en algún momento, esto no es simplemente acortar cuentas, sino que la realidad es que cuando yo modelo un material, hago modelos numéricos,
tengo la opción de hacer modelos 2D o modelo 3D. En el modelo 3D tengo la opción de modelar lo que yo quiera. Si yo estoy haciendo un modelo 2D, al estar en modelo 2D, lo único que puedo modelar son estados planos. Y si lo único que puedo modelar son estados planos, tengo que saber si mi problema es un estado plano de tensión o un estado plano de deformación, pero tengo que decirle al programa cuál de las dos opciones son, y son las únicas dos opciones que yo tengo. Y por eso es que existen estados planos. Entonces, por suerte para nosotros, gran parte de los problemas que tenemos en ingeniería se pueden estudiar como estados planos, y entonces los modelos planos son modelos útiles. En lo que es estado plano de tensión, que es esto de acá, caen la mayoría de los elementos estructurales con cierta libertad. Las vigas, por ejemplo, o sea, esto de acá es algo que está agarrado acá y agarrado acá por bulares, con una fuerza en esa dirección, y entonces podemos ver que todas las fuerzas, al ser fuerzas verticales, todas las fuerzas, inclusive las reacciones, la reacción van a ser reacciones para arriba y reacciones que me equilibren el momento, esas reacciones y esas fuerzas están contenidas por el plano, están contenidas en el plano XY, y al estar contenidas en el plano XY, es un estado plano de tensiones, porque la tensión fuera del plano es nula. Entonces, todo este tipo de cosas estructurales son estados planos. Las vigas, y dibujo un segundo, una viga se puede llegar a considerar un estado plano, porque generalmente una viga más o menos tiene esas dimensiones, cargas aplicadas acá, esto es nulo, esto es igual a 0, perdón. Esto es igual a 0, y lo voy a borrar porque si no queda confuso. No lo puedo borrar porque estoy en este modo. Esto es igual a 0, y por lo tanto se puede asumir un estado plano. Si es 0 acá y es 0 acá, lo que puede llegar a evolucionar en el medio es relativamente chico, y puedo decir que es un estado plano. ¿Por qué dije 45 veces puedo decir que es un estado plano? Porque la realidad es que no lo es. Este tipo de cuestiones no es perfectamente un estado plano de tensiones. La gente lo modela como eso, pero como no representa la realidad perfecta, si yo modelo esto como un plano y no es perfectamente plano, algún error voy a cometer, y cuando tengo concentración de tensiones, esos errores se profundizan. Y es algo a tener en cuenta: cuando tengo concentración de tensiones, empiezo a tener estados triaxiales que me modifican el resultado. Pero bueno, este es un estado plano. Una viga de gran altura, y tal vez es un caso más útil, es un estado plano también de tensiones. O sea, una viga de gran altura que arriba de alguna manera tiene cargas aplicadas, es un estado plano de tensiones, porque acá sí, si la viga, o sea, si una viga pared, el espesor es muy pequeñito, y si el espesor es pequeñito, las tensiones fuera del plano suelen ser cercanas a 0, y esto sí es algo útil, porque para una viga de gran altura no me funciona la teoría de barras, no puedo aplicar teoría de barras. Entonces se puede modelar las armaduras de vigas de gran altura como estados planos, perdón, se puede modelar las vigas de gran altura como estados planos para hacer un cálculo de la armadura necesaria. Borramos esto, y ¿qué más tenemos? Las chapas son estados planos. Una chapa, por definición, se define como un elemento estructural con dos dimensiones. Esto es una chapa. Es un elemento estructural con dos dimensiones mayores a la tercera. Es decir, esto acá es infinito. Y un elemento estructural de esta manera con
tus cargas contenidas en ese plano. Esta es la definición de chapa, y por lo tanto las chapas son estados planos. Las chapas aparecen un montón. El viento, o sea, si yo tengo un techito, si el viento impacta totalmente perpendicular a la chapa, que generalmente es como funciona el viento, la chapa no funciona como chapa, funciona como una placa. Ahora, si yo tengo una carga contenida en el plano, la chapa sí funciona como una chapa y la puedo modelar como un estado plano. Es decir, la chapa no es únicamente algo finito y superficial, es algo finito y superficial con cargas aplicadas en el plano, y por lo tanto constituye un estado plano de tensión. Esto para hablar ejemplos de estado plano de tensión. Todo lo que dijimos hasta ahora es estado plano de tensión. Para pasar a estado plano de deformación, el caso más común que les hablan de estado plano de tensión es pensar la presa. O sea, si tengo algo infinitamente largo y agarro una franja de ese algo infinitamente largo, esta deformación epsilon es igual a 0, y por lo tanto lo puedo modelar como un estado plano de deformación. Es decir, como todo esto, todas estas franjas están confinadas, no se pueden deformar una, porque si quiero alargar una franja, tengo que acortar la otra franja. Y todas las franjas son las mismas, están eventualmente confinadas entre sí. Entonces las deformaciones fuera del plano son iguales a 0, y por lo tanto lo puedo modelar como un estado plano de deformación. Esto es válido para... O sea, el ejemplo, por una razón, suelen dar ejemplos de presa, pero también si tengo un tablestacado, o sea, tengo una ruta acá, y para contener la parecita, el suelo del costado de la ruta, pongo una tablestaca, y esto lo puedo modelar como un estado plano de deformación. Hay que recordar que cuando digo puedo modelar es que los programas 2D solo pueden hacer estados planos, tengo que decidir cuál es, y esto, si lo modelo como estado plano de deformación, me va a dar buenos resultados. Así como hago este ejemplo de suelo, de una tablestaca, casi cualquier ejemplo de suelo tiene se puede representar más o menos bien con estados planos. Los túneles, o sea, las secciones de los túneles, las secciones de los subtes, las secciones de una presa, todas esas secciones se pueden modelar razonablemente bien como estado plano. Y nuevamente, razonablemente bien. El estado plano perfecto de tensiones ni de deformaciones existe, y si yo hago una comparación entre un estado plano y el estado triple, voy a tener cierta diferencia. Lo único que necesito es que esa diferencia sea aceptable en función de nuestros coeficientes de seguridad y errores que podamos admitir como ingenieros. El estado plano perfecto no existe, hay ciertos problemas que se pueden asemejar a estados planos sin cometer grandes errores. No sé si alguno conoce la presa, y el tablestacado podría ser estado plano de tensiones. No. Y vamos a explicar por qué. Debería haber leído eso antes. Pero, lo puedo explicar acá. Justamente yo tengo ahí una franja de mi estructura. Cuando esa franja la aprieto por arriba y por el costado, ponele que tenga algo que me hace presión en el costado, agua, suelo, lo que fuese, y tengo algo que está arriba, una persona, una casa, un auto, lo que sea. Cuando eso está sometido a esas fuerzas, si la franja estuviese libre, totalmente libre, tengo esta franja, la aprieto arriba,
Me corro para que vean la cámara, tengo esta franja, la aprieto arriba, cuando la aprieto de arriba, ¿qué quiere pasar? Por Poisson se quiere expandir. Como tiene una franja acá al costado y tiene una franja acá al costado, la franja la aprieto de arriba, la aprieto de los costados, se quiere expandir, la franja al costado no la deja, mantiene su ancho, y como mantiene su ancho, epsilon es igual a 0, pero sigma no es igual a 0. La manera más fácil tal vez de pensar esto es, imagínate un suelo. Y ahora imagínatelo bien 3D. Y acá le aplicás una carga. La presión que está acá abajo. Estoy haciendo algo todo simétrico a propósito. La presión que está acá abajo. La presión en esa dirección y en esa dirección es la misma, ¿no? Nicolás. Sí, en teoría. Bien, si la presión es la misma y yo después esto lo quiero modelar como ese planito ahí, lo que estoy haciendo es, tengo un suelo, pasé al plano, tengo acá una presión, una fuerza que es esta fuerza que dibujé acá, este cuadrado. Acá resulta ser esta línea, y este punto tiene acá un sigma que tiene que ser igual al sigma que tengo fuera del plano. Entonces, no es estado plano de tensiones, pero sí se puede asemejar a un estado plano de deformación. La presión es la que cierra las juntas. No sé si cierra las juntas, sino que la presión es la que logra que no se deforme la franja, que no se estire la franja. Tengo que ponerle un cierto sigma acá, para que justamente no se me deforme esa franja. Estabas hablando en realidad no a este caso, supongo Joaquín, sino a este caso. Este sigma es el sigma tal que epsilon de arriba es igual a 0. ¿Alguna pregunta más de esto? Las barras se consideran estados planos. ¿Las barras en qué caso? Depende de qué modelo estoy haciendo. La barra es una barra, es una línea, es una dirección, no es un plano. Depende cómo esté modelando la cosa, puede funcionar y puede no, y de hecho ahora tengo un ejemplo que vimos adelante. La teoría de barras, no, la teoría de barras es más simplificativa. Lo que venimos viendo en esta materia es la generalidad, que es espacio. Del espacio vamos al plano y ya matamos un par de componentes. Cuando vamos a las barras ya matamos más cosas todavía para llegar a la teoría general de barras. Es menos que un estado plano, porque paso de 2 dimensiones a 1. Y lo mismo con el resto de las cosas. Bueno, en elementos finitos, el estado plano, los modelos de elementos finitos en el 2D solo pueden hacer estados planos, y tengo que decidir cuál hacer. ¿Preguntas de esto? ¿Qué ves? Venimos bien. Venimos re bien. Bien, entonces, para hablar un poco más de estas cosas, dijimos que cuando hago un modelo, el modelo que hago, como es un modelo 2D, tengo que sí o sí elegir y decirle al programa, este es un modelo, este es un estado plano de deformaciones, porque estamos diciendo que es un suelo, que en el caso de suelos, el caso de deformaciones va bastante bien, y entonces el mismo destacado que dibujé anteriormente, lo vuelvo a dibujar. Acá tengo una calle o algo que quiero frenar el suelo, entonces pongo este elemento de acá, que es una tabla estaca, y le pongo esta carga acá arriba, que representa la carga que tiene acá arriba, puede tener una casa, acopio de materiales, lo que fuese. Para sostener a mi pared le meto estos anclajes, y modelo toda esta geometría en un programa, le digo, esto es un estado plano, y pregunto, el tabique,
¿lo puedo modelar correctamente como un estado plano? O sea, esto de acá, la parecita que puse es el tabique. ¿Lo puedo modelar como un estado plano? ¿Es correcto? Es una placa. Sí. Estado plano de deformaciones, sí, de tensiones no. Bien, entonces, como estoy haciendo un suelo no puedo decidir dentro de un mismo modelo cosas distintas. O todo es deformaciones o todo es tensiones. No puedo decirle, este pedacito tomar así y este pedacito tomar así. Todo es deformaciones, el suelo es deformaciones. El caso de esa tabla estaca se puede modelar bastante bien como algo 2D de estado plano de deformaciones. Ahora el anclaje. El anclaje. ¿Puedo decir que el anclaje va bien con el modelo plano? No, Lo que dijiste es no. ¿Por qué? porque depende de la distancia que tenga entre cada anclaje en el sentido que se mete, en el sentido de proyección del tabique. Sí, creo que lo entiendo. El tabique es algo continuo y es algo infinito, por lo cual, como es infinito, va bien con la teoría de estado plano de formación. Ese anclaje es una barra. Ese anclaje tiene cierto espesor, ese espesor no es infinito. A cierta distancia, creo que era lo que se refería, no sé quién era, creo que era Juan. A cierta distancia tengo otro anclaje, y al no ser algo continuo, ese anclaje no es algo 2D. No puedo decir que es infinito fuera del plano. Ese anclaje, para modelarlo correctamente, tengo que hacer un modelo 3D. El suelo. Ahora, ¿el suelo lo puedo modelar bien con el estado plano? Sí. Sí, el suelo es algo infinito, es el caso perfecto. El suelo y la excavación, que es la falta de suelo, se puede modelar correctamente asumiendo que es un estado plano. Y creo que por último la carga. ¿Está bien que la carga sea plana o no? Sí, Y en el peor caso sería plana. En el peor caso, ¿qué quiere decir el peor caso? Digo, porque en realidad es, no sé, un camión o algo que se para, pero se considera que está todo cargado en el infinito. Claro, entonces en realidad depende medio de cómo es esa carga. O sea, si yo tengo un tabla destacado muy largo, y acá lo que voy a hacer el doble del modelo el tabla destacado en el 3D, y tengo acá mi muro. Entonces tengo acá mi muro, y si mi carga es una carga puntual que está acá, esa carga modelarla 2D no es muy correcto. Si la carga es un acopio de materiales, y ya empieza a ser algo más superficial, o es una casa, o son construcciones, o son este tipo de cuestiones, esto te va a asemejar mejor al caso de un estado plano. Y de última, en general, si la carga es algo puntual, al asumir que es algo infinito, a veces estoy del lado de la seguridad, no siempre. Entonces, la carga puede ser modelada correctamente con un estado plano 2D. Puede sí, ser que sí, puede ser que no. Entonces, cuando hacemos estos modelos, más o menos nos va a dar un resultado coherente, excepto en estas partes del anclaje. Si el anclaje no era 3D, lo que calcule acá y va a tener cierto error. Y es bueno saber las limitaciones de las cosas que estoy haciendo. Lo hago sabiendo que en ese punto los valores no van a ser realistas. Y tengo que saber si estoy del lado de la seguridad o no. Pero el resto de los valores van a ser bastante buenos, en esos puntos no van a ser realistas. Y esos son los peligros de los estados planos. Estoy obligado a decidir que es un estado plano, si quiero hacer el modelo 2D, pero no necesariamente lo es. Bien, en esta presentación intercalé esta filmina para volver a hablar de direcciones principales, porque me pareció divertida y me la robé esta de Nicolás Lavanda. Entonces, tenemos ejes principales.
Los ejes principales era, si tengo un cubo genérico, el cubo genérico tenía algo normal, algo tangencial, algo normal y algo tangencial. En el caso plano, lo único que estoy estudiando es el sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 1, 2. Así como con el tensor completo le puedo calcular las direcciones principales, lo puedo hacer en este sistema reducido y llego a un sistema de este caso, donde el cubo que en 3D lo puedo rotar en cualquier dirección, ahora estoy rotando únicamente dentro de mi plano y calculo las direcciones principales 1, 2, que esto de acá, perdón, esto acá puede ser 2 o puede ser 3, dependiendo del caso. ¿Cuál es mi tercera dirección principal? ¿La perpendicular al plano puede ser? La perpendicular al plano, porque estoy en un estado plano, si estoy en estado plano de tensiones, no lo aclaré, perdón, pero si estoy en un estado plano de tensiones, la perpendicular al plano es igual a 0, y en realidad, si estoy en un caso de estado plano de deformaciones, la perpendicular sigue siendo una tensión principal, simplemente no es igual a 0. Entonces tengo la 1 acá, y acá tengo o la 2 o la 3. Dependiendo si la de afuera, la perpendicular es más grande o no es más grande que la que tenga acá. Pero bueno, de alguna manera me queda definida mis tres direcciones principales, dos contenidas en el plano, y la tercera, la que es perpendicular al plano. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es un videíto, y vemos, por ejemplo, que en realidad lo que pasa cuando pasamos de esto a esto es rotar el cubo. Es decir, vamos rotando el cubo, y al rotar el cubo, estas componentes van cambiando, y eventualmente tengo estas componentes. En el video que vamos a ver, que es este video de acá, en vez de rotar el cubo, voy a estar rotando los ejes, simplemente por tema del diagrama. Es decir, cuando roto esto, en vez de rotar el cubo, mantengo el cubo constante y le roto el eje. Y el video arranca para direcciones principales, y en las direcciones principales, no sé si lo hice suficiente énfasis cuando expliqué esto, pero no es solo que sigma 1 es mayor que sigma 2 y es mayor que sigma 3, sino que esta es la mayor tensión normal de todos los planos de mi punto. Y esto es la menor tensión normal de todos los planos de mi punto. Sigma 1 me da la más grande de todas, sigma 3 me da la más chica de todas. Y entonces acá lo que voy a representar es, inicialmente, esta dirección es la dirección principal mayor, y esta la dirección principal menor. Y voy a empezar a rotar esos ejes, y en este plano, que inicialmente es un plano principal, y por lo tanto tiene la máxima tensión, y 0 tau, va a empezar a bajar este número, y va a empezar a aparecer un tau, me crece el tau. Acá, en cambio, perdón, que esto inicialmente es la menor tensión normal, va a empezar a aumentar este número, y va a empezar a aparecer un tau. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Eso, cuando va rotando acá, al mismo tiempo va a estar rotando esto. Inicialmente arranco con este plano y este plano, y cuando esto gire, que esto gire quiere decir que esto gira, y pasa a estar en este plano y en este plano. Y esto es como baja este número, se achica, y este número se agranda acá. Este número se agranda. Entonces, lo mismo que vemos arriba con mi cubo, abajo lo podemos ver con la circunferencia de Mohs. Y ahora sí ponemos play. Y esto es para volver a ver lo que son direcciones principales, pero ahora en el caso plano, que es un poco más fácil de analizar.
Lo ponemos una vez más. Inicialmente, esta es la máxima y esta es la mínima. Eventualmente, esta se achica hasta que esta es la mínima y esta es la máxima. Y sigue girando hasta que volvemos al estado inicial. Movimos el video. Y vemos cómo al rotar el cubo me van apareciendo tensiones tangenciales. El video la verdad que me pareció bastante divertido y explica bastante bien el concepto de tensiones principales y cómo pasar de uno al otro no es otra cosa más que girar mi cubo. No es que estoy cambiando la tensión, sino que estoy cambiando la dirección respecto a la cual calculo la tensión. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bien, para hablar un Sí, poco sí. más de ejemplos de estados planos, esto acá es una cosita, era un talud, creo. Casi seguro que este era simplemente un talud. Hay un talud de suelo. Y lo que estoy dibujando acá, que normalmente digo estoy dibujando, pero se lo robé a Alejo o a alguien de SRK, son las direcciones principales. Y vemos cómo acá arriba la dirección principal es siempre vertical, porque el suelo ahí arriba lo único que tiene es el peso propio del suelo. Y si agarramos y miramos primero este pedacito ahí, en ese pedacito, lejos de donde tengo el talud, las direcciones principales siguen siendo bastante horizontales y verticales. Porque en este cachito, de ahí para ahí, no me afecta el talud del suelo. O sea, si tengo un cuadrado perfectamente cuadrado, lo único que tengo es el peso propio para abajo, y eso me genera que en la dirección vertical sea la dirección máxima de compresión, y perpendicular a eso, la dirección máxima de tracción, que en el caso del suelo, las dos son compresión. Es la máxima compresión y la mínima compresión. No se llega a traccionar esto. Y son las dos direcciones principales. En vertical, la grande de compresión. En horizontal, la chica de compresión. Pero cuando empezamos a meternos adentro del talud, y perdí mi mouse, cuando empezamos a meternos en este área, vemos cómo las direcciones principales ya no es vertical y horizontal, porque ese talud genera ruido y la carga de este punto no está afectada únicamente por el peso que le viene acá, sino que eso ya está también afectado por el suelo de ese lado. Y eso termina generando que las direcciones principales se inclinen. Y la inclinación de esas direcciones principales van a estar relacionadas con el modo de falla de esta cosa. Y por eso es importante entender tensiones principales. Esto es un ejemplo de estado plano de deformación. Lo mismo para un estado plano de tensión es lo que para Joaquín me hace una pregunta, tiene que ver con las líneas de corriente. Si me da el tiempo lo vamos a ver hoy. No sé si me va a dar el tiempo. Pero las líneas de corriente, no sé qué tanto sabes de la matemática de líneas de corriente, es que el problema matemático de líneas corrientes es que el bilaplaciano de eso es igual a cero. El bilaplaciano del flujo del fluido es igual a cero, y eso es la ecuación matemática que explica las líneas de corriente. En tensiones pasamos a tener lo mismo. El bilaplaciano de algo va a ser igual a cero, y ese algo va a estar relacionado con las tensiones. Entonces, matemáticamente es la misma formulación, y sí tiene que ver con líneas de corriente, porque justamente en las corrientes, en la línea de corriente tenías las dos direcciones perpendiculares, y ibas diciendo que una era el flujo y el otro la depresión, o sea, no me sale el nombre, a ver si alguien me ayuda, la línea de Equipotencial. igual... Equipotencial, eso. Las líneas equipotenciales, gracias, no me salía, este flujo, la parte fluida la tengo un poco olvidado. Las líneas equipotenciales que, un dibujito,
No sé, si tengo una cosa de agua, y acá tengo algún material permeable, y acá después la vamos haciendo así. Acá tengo las líneas equipotenciales, y perpendicular a estas líneas tengo el otro, y voy haciendo mi red de flujo. Esto, matemáticamente, tiene exactamente la misma formulación que tensiones principales, que tensiones en realidad. Y las tensiones principales son siempre una perpendiculares a la otra y van girando en función de la carga. Hay mucha relación entre esas dos cosas. Nuevamente no sé tanto de fluidos, pero sí. Bien, esto es estado plano de formaciones. Pasamos a lo mismo con estados planos de tensiones, y esas líneas son lo mismo que antes, son ahora las lo que se llama isoestáticas de tensión, que las isoestáticas de tensión son las líneas que tienen la misma tensión. Y esto de acá es la isostática de compresión, y esto acá es la isostática de tracción, y ahora empezamos a ver más claramente la comparación con las líneas de flujo y la red de flujo. Y por ejemplo, si yo tengo una ménsula y le aplico la carga en el extremo, arriba va a estar comprimido, y qué tan cerca está una línea de otra me dice qué tanto vale el valor de la compresión. Mientras más líneas tengo, más grande la compresión, y lo mismo con las de abajo, mientras más líneas tengo, más grande es la tracción, y es lo mismo, una vez más, si querés compararlo con la red de flujo, mientras más cerca estaban las líneas, más grande era tu velocidad. Y esto nos sirve para, o sea, estas isostáticas me sirve para saber el sentido de la tracción, es decir, acá la tracción tiene este sentido, y digo la tracción, y en realidad digo el mayor valor, que puede ser tracción o menor compresión, y la compresión tiene este sentido, que puede ser compresión o menor tracción. En este caso sí es realmente, vuelvo a dibujar, tracción y compresión. Y entonces cuando quiero poner barras de acero para tomar la tracción del hormigón, pongo la barra de acero donde tengo la mayor tracción. Y si yo quiero ser un hombre complicado y armar mi viga de la forma óptima para tomar tracción, le pongo una barra de alguna manera que intente seguir esas isoestáticas. Esto es obviamente algo absurdo para este caso, pero para las losas no tanto. Hay gente que hace losas cuando te metes en, tal vez no losas, pero sí cáscaras. Hay muchas cáscaras que se calculan siguiendo las líneas equipotenciales para optimizar la estructura. Lo mismo que tenemos arriba, ¿te escucho? Dijiste que en la ménsula arriba estaba comprimida. Y creo que dije todo al revés, ¿no? De arriba, esto está claramente traccionado, puede ser que haya dicho todo el speech de estos 10 minutos absolutamente al revés. Claro, no estaba entendiendo Sí, nada. sí, pero Sí, se, sí, perdón. o sea, se entendió, Se pero entendió era al igual, revés. estabas mirando la viga y lo señalaste en la ménsula. Sí, esta vez es por meter el coso automático. Repito por las dudas, sí, es una ménsula, la ménsula está traccionada arriba, la ménsula se arma arriba, y por gente como yo es que se caen los balcones. La ménsula se arma arriba, la tracción está arriba, y la isoestática de tracción es esta, y si quiero armar como un hombre complicado correctamente, tengo que armar según la isostática de tracción, que es esa, y no armar al revés y que se me caiga mi balcón. Perdón por estar en una maestría de cálculo estructural, enseñándoles cómo hacer para que se caigan los balcones. Pero bueno, estoy medio cansado, si quiero usar una excusa, pero no es excusa, esto fue bastante de burro. Pero bueno, la isostática de tracción es esa, y ahora sí miramos la viga, que es esto de acá. La isostática de tracción es esta. La idea es la misma. Esas líneas me dicen las direcciones que tiene la tracción.
la tracción ahora sí la tengo abajo, y acá las líneas están más cerca porque tengo más tracción, y las de compresión las tengo arriba y están más cerca porque tengo más compresión. Y si vamos, por ejemplo, a este punto de acá tenemos que la tracción tiene esa dirección y por lo tanto la compresión va a ser perpendicular a eso. Y si vamos acá, esta es la dirección de la compresión y la tracción sería perpendicular a eso. Y dije eso alegremente para que a alguien le parezca rara y pregunte en realidad, ¿qué tengo? Esta es la dirección de la compresión. ¿Cuánto vale la compresión de ese punto en esa dirección? Y ahí No, en, cero, en los porque bordes ya vale estás en el 0. borde. En los bordes vale 0. Esas líneas está ahí extrapolando la teoría hasta el límite y en el borde vale 0. O sea, en el borde vendría a ser perfectamente perpendicular, pero la realidad es que en el borde vale 0. Pero bueno, estos son isostáticas de tensiones y es nuevamente dibujar cómo van las direcciones de mis tensiones principales. Las tensiones principales son la máxima de todas, que sería la tracción, entre comillas, y la mínima de todas, que vendría a ser la máxima compresión, entre comillas. Esto de isostáticas para ménsula, para una viga, y sí tiene un poco más de aplicación para vigas de gran altura, que es lo que tienen dibujado acá, porque justamente las vigas de gran altura no siguen la teoría de vigas, y si yo armo una viga de gran altura, usando la misma formulita que usé para una viga común, estoy del lado de la inseguridad, porque voy a sobrecalcular el brazo de palanca. El brazo de una viga de gran altura justamente está más acá abajo, porque fíjense cómo se concentran las tensiones abajo. Entonces el brazo de una viga de gran altura como esta está más o menos a ojo por acá, que es donde me está cambiando la curvatura, y ahí es donde tengo que empezar a poner barras, y si en este caso de la izquierda pongo barras solo abajo, se me va a fisurar la parte de arriba y le estoy poniendo barras de menos, entonces tengo que hacer un cálculo más correcto, como si tengo muchas ganas, como un análisis de estados planos de tensiones, y si no tengo tantas ganas, ir a tablas que ya tienen esto en cuenta. Entonces lo que estaba diciendo era que en el caso de gran altura, tengo que hacer un cálculo más exacto para ver dónde tengo el quiebre, para ver a qué altura de la viga tengo que poner la armadura para que no se me fisure después de esa pared. Y como justamente el brazo entre la parte comprimida y la parte traccionada es considerablemente menor a 0,85 a la altura que usamos para hacer una viga, eso me resulta en mayor cantidad de barras que si hago un cálculo tradicional. Esto si estoy en el caso de la derecha. Si la carga cambia y ahora lo agarro de abajo, me cambia la forma de las isostáticas, entonces me cambia realmente dónde tengo la tracción concentrada, y entonces me cambiaría en realidad dónde poner las barras. Entonces, en las vigas de gran altura, mucha gente toma tipo un 0,6 de H, y el 0,6 es si tengo barras de la carga arriba. No es una fórmula genérica que funciona siempre, y este 0,6, quiero creer que me lo acuerdo bien, puede ser que me esté acordando mal, pero hay ciertos números tentativos. Ese número tentativo depende de las condiciones de borde. Única cosa importante de esta filmina, tengo una viga de gran altura, no es una viga común, es un estado plano más complicado. No agarren una viga en altura y no la armen como una viga normal porque se les va a fisurar. Y es casi lo único que puedo aportar de la parte estructural porque ya me alejé bastante de todo eso.
Bien, vamos a terminar la clase de hoy porque no nos da el tiempo para dar todo, con lo que es axil-simetría. Así como tengo el caso de estados planos de tensión y estado plano de formación, que en realidad son los únicos estados planos que tengo, hay un estado adicional que es el estado axil simétrico, que no es un estado plano, pero que se puede modelar como un plano, que es el caso de axil simetría. Tengo no un plano de simetría, no es que tengo un valor epsilon 3 igual 0 o sigma 3 igual 0. Tengo una simetría alrededor de ese eje y tengo ese eje de simetría. Como claramente tengo una simetría, estoy tentado, y puedo en realidad, a modelar todo este cilindro como un plano. Total, ese plano en gris es igual a, por ejemplo, ese plano que tengo ahí, o es igual a este plano acá, y si modelo bien ese plano, modelo bien mi cilindro. Entonces, modelo el plano, y le pongo como espesor a mi modelo la mitad del diámetro, es decir, un radio. Y acá tengo mi eje de simetría, como la estructura es simétrica alrededor del eje y las cargas tienen que ser simétricas alrededor del eje, y por lo tanto el punto este, el eje, no puede sufrir deformaciones, entonces sobre el eje le pongo apoyos de ese estilo, porque ese eje no se me puede correr ni a la derecha ni a la izquierda, porque es simétrico. Y le pongo esos apoyos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es cero? ¿Qué épsilons o qué sigmas son ceros y qué no son ceros? Y esto no es retórico. No, tenés que cambiar la base, ¿no? Las coordenadas. Bien, Salir de número cartesiano. 1, ya no uso X y Z, voy a usar un eje cilíndrico, entonces voy a usar sí, sí, es polar, se llama cilíndrico, no es esférico. El polar es en el plano, el cilíndrico es el polares cuando tengo adicional. O sea, esto es R, o ρ, alguna gente lo llama. Es el ángulo, voy a borrar, no, ya no puedo borrar. Sí puedo borrar. Borro esto. El ángulo θ es justamente ese como giro alrededor del eje. La componente R, la coordenada R, es cuánto me alejo del eje, o sea, la coordenada radial, y la coordenada Z es el eje del cilindro. Entonces, empiezo utilizando coordenadas cilíndricas, no voy a usar coordenadas cartesianas, y vuelvo a preguntar qué es cero y por qué, o qué no es cero y por qué. No, nada sería cero para mí porque tenés la restricción. Entonces, si tengo restricción, lo que vos llamás restricción es la deformación en el sentido de θ. Y esto no es cero porque efectivamente mi cilindro se puede achicar o se puede agrandar. O sea, es simétrico respecto a este eje. Corro acá para que quede el fondo blanco. Pero esto se puede agrandar o se puede achicar. Eso sigue siendo simétrico. Y esto se puede agrandar o se puede achicar. Epsilon θ no es cero. Y Epsilon R sería cero. esto no es cero. Epsilon R me dice, o sea, si yo tengo un cilindro macizo, epsilon R me dice cuánto cambia el diámetro de mi cilindro. Y si yo puedo tener esto a un diámetro inicial, lo voy a dibujar acá abajo, y veo mi cilindro de arriba, y inicialmente tengo un R chiquito. Y debido a que lo apreté
poner que le aprieto a mi probeta por Poisson, esto se me agranda y paso a tener ese R grande. Si me aumentó R, cambió epsilon R. Porque justamente la diferencia entre R grande y R chico es epsilon R. Y la diferencia entre esta longitud en verde y esta longitud ahora que es más grande, la circunferencia, está asociada a epsilon θ. Entonces, epsilon θ no es 0 y epsilon R no es 0. Pero los rasantes sí, como en el otro caso, ¿no? Sería acá RZ y tita Z. Ahí sí, los transversales sí, epsilon R θ y epsilon R Z. Estos sí son iguales a 0 por tema de simetría, eso sí lo sigo manteniendo. Entonces, bueno, si este no es 0, tampoco tengo este 0. Y como puedo ver, esto no es un estado plano, porque no tengo ninguna dirección 3, dirección Z, dirección θ, dirección Z, o lo que fuese. Ninguna dirección que tenga componente 0. Lo único que tengo, y escribo, borro, y escribo bien, lo único que tengo es que estos transversales son 0. Entonces, no es un estado plano formal, pero tengo algo que es 0, y si tengo algo que es 0, puedo achicar mi sistema, ponerle ceros a esas cosas, y armar mi matriz de rigidez, o mi compliance matrix, que no sé si se llama matriz de flexibilidad, achicada a las 4 componentes que no son 0. Y esto se llama axil simetría, y el caso de axil simetría es un caso que también está implementado, porque lo que termino usando es un modelo plano. Puedo modelar con un modelo plano un problema axil simétrico. Voy a saltearme Boussinesq, y vamos a hablar de Boussinesq la semana que viene. La semana que viene no, dentro de la próxima clase. Y tenemos la clase acá porque ya estamos bastante tarde, y ya estamos todos bastante cansados. Y como resumen de estado plano, entonces tenemos estados planos de tensiones, que es cuando la tensión fuera del plano es nula, entonces el sigma 3 o el sigma 1,3 o el sigma 2,3 es 0, que es el caso de las chapas, es el caso de las vigas y ese tipo de cuestiones. El estado plano de deformaciones, que es lo que está fuera del plano de deformación, es 0, epsilon 3, epsilon 2,3, epsilon 2,3, y este es el caso de presa, caso de suelos, y este tipo de cuestiones. Y como último, como algo que podemos modelar como un plano, pero que no es un estado plano, tenemos el estado axil simétrico, que es el caso de las probetas, cuando ensayo una probeta en un laboratorio, eso es axil simétrico, y cuando quiero modelar un pilote es axil simétrico. Tiene la forma de una probeta, es un cilindro, tiene un eje de simetría. Entonces, por ejemplo, si quiero modelar las tensiones en un pilote, puedo modelar las tensiones en ese pilote utilizando un estado axil simétrico, donde lo que es 0 son solo las componentes transversales, es decir, esto acá. Esto es 0, pero no la componente ni radial ni θ. Y estos 3 son los únicos casos que puedo resolver como problemas 2. Dos estados planos y mi axil simétrico, que no es formalmente un estado plano, pero se puede modelar en 2. Bien, para la semana que viene quedará Boussinesq, que es claramente algo relacionado con estados planos, con estado axil simétrico, y lo que son las molestas funciones de ahí, que no me gustan y no sé realmente qué uso tienen, pero es parte del tema. Así que eso es parte de estados planos, y lo veremos la semana que viene.